Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de los hermanos, de las personas que nos acompañan hoy, de los hermanos de la iglesia de Zaragoza, ¿sí, verdad? Sean bienvenidos, hermanos, somos parte también del cuerpo de Cristo, como ustedes también lo son. Reciban un saludo muy caluroso de cada uno de los hermanos. Lleven un saludo al hermano Juan Carlos Díaz, pastor de la iglesia de Zaragoza, y que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Pues hoy con tristeza vemos ausencias, vemos personas que no pudieron estar, o pues solo Dios sabe, ¿verdad?, por qué no están. Probablemente salieron a visitar a sus familias. Pues Dios los bendiga, los guarde donde quiera que estén. Pero tú y yo que hoy estamos aquí, pues queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable. Bueno, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Y 20, le vamos a dar lectura. Y la palabra de Dios dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pues vemos una escena la cual pues es muy triste porque está hablando de los discípulos, aquellos que caminaron, aquellos que estuvieron con Cristo Jesús. ¿Y cuál era su condición? Si vemos el antecedente de esto, es que acababan de crucificar a Cristo Jesús. Acababan de crucificar a Cristo y los discípulos estaban reunidos aquel primer día de la semana. Ahí estaban reunidos en una casa y dice que tenían miedo, tenían mucho miedo. Y cuando Él llega, lo primero que les dice es: paz a vosotros. Y dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué los discípulos no tenían paz hasta ese momento? ¿Por qué los discípulos tenían miedo? ¿Qué pasó con ellos? Si Cristo había estado con ellos durante más de 2 años y medio. ¿El por qué estaban en esta condición? Son preguntas que, si buscamos, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar varias respuestas, pero una de ellas es que no habían creído a Cristo. Y es triste, ¿por qué? Porque Cristo, andando con ellos no habían creído. Y fíjate, en el año 1865, Abraham Lincoln trajo la abolición de la esclavitud a Estados Unidos, ¿sí? Quitó esa
esa esclavitud. Pero curiosamente habían pasado varios meses y muchos esclavos seguían siendo esclavos. ¿Y sabes por qué? Unos, porque les decían, oye, ya la ley cambió, ya tu estatus puede cambiar, ya no debes de ser esclavo. ¿Y qué pasó con esa gente? No creyeron. Otros porque no leían, no tenían información, no sabían leer. No creyeron y tampoco habían dejado la esclavitud. Bueno, los discípulos habían caído en incredulidad. ¿Sí? Y es muy triste, hermanos, es muy triste ver esta condición. Yo orando por el mensaje, de hecho yo ya lo tenía todo estructurado durante la semana con otro enfoque. Pero orando por la madrugada, jueves parece, vino esta idea, esta aclaración. Y creo que pues es muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos ver que así como los discípulos hoy en día, muchos que se congregan en iglesias, en congregaciones como esta, están en la misma condición de los discípulos. No creen. No creen. No le han dado el peso adecuado a la resurrección de Cristo Jesús. Hoy te quiero hablar de la resurrección de Cristo, pero para esto, mira, necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu. De nada serviría que un mensaje esté muy bien trazado, un mensaje esté ya hecho, si Dios no le da vida a su palabra. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias porque tú has traído a las personas que has querido, Señor. Gracias porque trajiste con bien a todos y cada uno de los que hoy ya nos encontramos aquí, Señor. Ahora, Padre, derrama de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que aquellos que no han valorado adecuadamente la resurrección, Señor, hoy les brilles tú, Señor. Padre, quita cualquier palabra que no venga adecuada a este mensaje, Señor, y que seas tú, amado Dios, a través del Espíritu, dándole vida a esta palabra, Señor, y podamos valorar ese sacrificio y esa resurrección que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre. Todo lo dejamos en tus manos. Amén, Jesús. Pues hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo, ¿verdad? Hoy de una manera o de otra están celebrando la resurrección. Muchos ni creen en ella, ¿verdad? Muchos no creen en ella, pero de una o de otra manera participan de este gran evento. Sí, algunos a lo mejor lo hacen pues descansando, vacacionando, porque es el beneficio de la resurrección y que el mundo ha adoptado para vacacionar, para descansar. Otros celebran la resurrección participando en servicios religiosos desde la mañana. Para aquellos que Cristo resucitó el domingo, que no vamos a meternos en cuestiones si resucitó el domingo o no resucitó, pues muchos llegan muy temprano. Muy temprano, no sé si algunos de ustedes, sobre todo de los que vienen de raíces pentecostales, se acostumbra a un servicio a las 5 de la mañana. Yo en alguna ocasión llegué a participar de eso. 5 de la mañana hay que estar en el servicio de la resurrección. ¿Sí? Algunos otros celebran de distinta manera
este día, pero muchos, sobre todo las denominaciones, tienen importantes eventos, ¿sí? Y para unos son muy importantes, para otros pues no le creen, como que no fue muy real, lo dudan, ¿sí? Pero sí sacan provecho de él, ¿verdad? Sí sacan provecho del día. Bueno, cada uno de acuerdo al conocimiento que tengan, están celebrando la resurrección de Cristo. Pero tristemente también muchos se han encargado de desvirtuar esta resurrección, ¿sí? Sobre todo las denominaciones han desvirtuado la resurrección de Cristo. Y muchos que se dicen cristianos, pues también se han encargado de todo esto. Pero fíjense, la ciencia, pues también algunos están en contra de esto, pero algunos que han tratado de investigar, este gran evento de la resurrección, se han quedado sorprendidos. Hay un profesor de Harvard, de esta universidad tan prestigiosa, que su materia era las evidencias que se usan en los juzgados. Creo que el hermano Ángel, que conoce de derecho, sabrá algo de esto. Se dedicaba a la especialidad de mostrar esas evidencias que se necesitan para llevar un caso. Bueno, este profesor, Simon Greenblatt, hizo un tratado sobre esta ley de la evidencia, y así le nombró. Hizo 3 tomos gigantes que hasta la fecha todavía lo siguen usando y que se usaban en esos tiempos. Él se decía ser un gnóstico, él se decía no creer. Muchos lo consideraban un ateo, ¿sí? Pero un día uno de sus alumnos lo retó a que aplicara esta ley, que esta ley la aplicara a la resurrección de Cristo Jesús. Entonces este maestro se esforzó y empezó a estudiar los 4 evangelios y aplicando la ley que él conocía. Y dice que cuando terminó de este gran estudio que hizo, llegó a una gran conclusión. Este evento tenía muchas evidencias históricas como ningún otro evento en toda la historia de la humanidad. Al grado de que su inquietud fue más allá y siguió buscando información de Dios hasta terminar siendo cristiano. Fíjate, qué gran testimonio. Sí, él decía que era una fantasía esto, pero terminó siendo un cristiano, un testigo de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, pues vemos cómo a lo largo de la historia muchos personajes que han venido a este mundo han dejado huella. Y muchos han fundado grandes denominaciones, pero ninguno como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la diferencia es que todos murieron. ¿Sí? Muchos líderes, grandes líderes como Mahoma, como Buda, murieron y ahí están en su tumba. Y Cristo Jesús, su tumba está vacía. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Muchos personajes que impactaron en la sociedad, grandes filósofos, pensadores, Platón, Sócrates, todos ellos murieron y ahí quedaron en su tumba. Otros no. Cristo Jesús
Él sí resucitó. Bueno, hoy te quiero te quiero llevar al capítulo donde más se habla de la resurrección, que es 1 Corintios 15. ¿Sí? Para esto, bueno, voy a cambiar de Biblia, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Me gusta un poco más, viene un poco más explicada. Son las mismas ideas, pero un poco más explicada. Y vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. ¿Sí? Dice así la palabra. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Por qué algunos cristianos no valoran la resurrección? ¿Sabes por qué? Porque tristemente muchos cristianos no leen la palabra. Sí. Porque si la leyeran, mira, toda la palabra te lleva a la vida de Cristo. Toda la palabra te lleva a su muerte y resurrección. Fíjate, el apóstol Pablo les está diciendo, miren, el mensaje del cristianismo, el mensaje que les prediqué está sobre dos bases muy sólidas. Y eso todo lo debemos de saber. El cristianismo, todo el cristianismo descansa sobre dos verdades, dos grandes verdades que nos está mencionando el apóstol Pablo en estos primeros cuatro textos. ¿Cuáles son? La muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Son los dos grandes pilares, son las dos grandes columnas que sostienen el cristianismo de todos los tiempos. O sea, no hay cristiano si no creen en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Son los dos grandes, las dos grandes verdades que sostienen todo el cristianismo, hermano. Sin esas dos verdades no habría cristianos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se profundiza más? ¿Por qué no se alcanza a entender ese gran evento de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo? Por falta de conocimiento. Dice la Escritura, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Si tú por lo menos escudriñaras la palabra cada día, hicieras el hábito de leer por lo menos 5 versículos diarios, 5 capítulos diarios, en menos de un año lees la palabra. En menos de un año, ¿sí? Entonces, si tú tuvieras por hábito por lo menos 1 hora diaria de lectura, terminarías en menos de un año la palabra. No te estoy diciendo que con eso ya es suficiente, hay que estudiar la parte, ¿verdad? Pero lectura de la palabra, un hábito. Entonces, ¿por qué muchos no alcanzan a entender la muerte y la resurrección? Por falta de conocimiento, por falta de lectura, ¿sí? Y nos dicen estos textos que acabamos de leer que Pablo únicamente les había hablado de este evangelio a través
de la palabra de Dios. O sea, era una confirmación de lo que Él les había hablado. ¿Sí? ¿Cómo? A través de las Escrituras, con las Escrituras en la mano. No fue por un capricho, no fue por una idea suya, sino a través de las Escrituras. ¿Sí? Entonces les dice, todo lo que les he hablado, aquí están estas dos verdades, la muerte y la resurrección de Cristo. Y las Escrituras lo confirman, ¿sí? Pero ¿por qué más no se valora la resurrección? Del versículo 5 al versículo 11. Creo que la traducción viviente, no todos la entienden, los veo con muchas dudas. Vamos a leer la versión 60. Dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué no se valora la resurrección de Cristo hoy en día en muchas congregaciones o en algunas personas? Porque no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso no se valora. Porque no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Sí vienen, sí se congregan, sí escuchan, pero no han tenido ese encuentro personal. El apóstol Pedro, cuando tuvo el encuentro personal después de la resurrección, acuérdate, antes de que muriera, 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Pero aquí dice que a uno de los primeros varones que se le presentó, fue a Pedro. ¿Sí? A Pedro se le presentó y tuvo ese encuentro personal y cambió su vida. Después se le presenta a Pablo y Pablo fue otro. Pedro, después de ser un pescador, un hombre rudo, ¿sí?, se convirtió en el líder de los discípulos después del encuentro personal que tuvo. Pablo, después de perseguir a los cristianos, cuando Cristo se le aparece y tiene el encuentro personal con él, cambia totalmente su forma de mirar las cosas, cambia su vida, y después de perseguir a la iglesia, ahora predica de Cristo, ahora habla de Cristo. ¿Y por qué muchos siguen en la misma condición y vienen y llegan y cada 8 días están en la misma silla y todo? No han tenido ese encuentro personal, hermano. Discúlpame que te lo diga, pero no, ha sido así. ¿Sí? Y vemos el impacto que tiene el encuentro. Pedro después, cuando se le vuelve a presentar, a Pedro se le presentó 3 veces durante esta etapa de la resurrección. Después de haber resucitado Cristo, se le presenta 3 veces. Una de ellas después allá en el capítulo 21 de Juan, cuando están en el mar y salen los pescadores y no han pescado nada, y se presenta a Jesús y les dice: hijitos, ¿no tienen algo de comer? Y le dicen: no. Y les dice: echen las redes a la derecha.
Y Pedro le dice, no, pues si toda la noche lo hemos hecho. No había abierto esos ojos espirituales para ver, para discernir que el que le estaba dando la orden era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando obedece, a lo mejor hasta regaña dientes, pero lo hace, se queda maravillado. ¿Sí? 150 y tantos peces. Y dice que las redes se rompían. Y cuando él se da cuenta que es el Señor Jesús, yo creo que no traía la camisa. Y se da cuenta y se espanta y dice que se mete al río, al mar, porque no quería que Dios lo viera desnudo. Fue tanto el impacto que causó en él, que dijo, es el mismo Dios, ¿cómo me va a ver en esta condición? ¿Sí? Y después de esto, desayunan, terminan de almorzar con los pescados que sacaron, algunos lo cocieron, desayunaron y enseguida el Señor Jesús lo llama a él. Personalmente le dice, a ver Pedro, ven para acá. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Imagínate la escena, imagínate el encargo que estaba recibiendo del mismo Jesús, Pedro. ¿Sí? Apacienta mis corderos, dice. Y la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Cuida mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a decir lo mismo. Hasta Pedro dice que se sintió mal la tercera vez que le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Alimenta a mis ovejas. Pareciera que era la misma encomienda, pero son tres diferentes trabajos que le estaba dando el mismo Dios a Pedro. Fue uno antes y después de la resurrección. ¿Sí? Pablo daba testimonio también de esto y él decía, dice, primero apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Imagínate, más de 500 personas. Pero lo importante de ese texto es que después de que apareció a más de 500 personas, él dice que algunos todavía vivían. ¿Sabes cuántos años habían pasado cuando Pedro estaba escribiendo esta carta a los Corintios? Alguien que me diga cuántos años habían pasado después de esto. Y Pablo estaba diciendo, algunos de ellos todavía viven. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos? Después de que, cuando está diciendo esto Pablo, dice, apareció a más de 500, pero de esos 500 unos ya duermen y otros todavía viven. ¿Qué tiempo había pasado? ¿No? Alrededor entre 25 y 30 años, hermanos. La carta a los Corintios fue escrita después del año 56, algunos dicen que en el 60. Entonces estamos hablando entre 25 y 30 años habían pasado y unos todavía estaban vivos. Estaba dando testimonio Pablo. Dice, si no vayan a preguntarle a ellos, ellos todavía viven. ¿Sí? Otros ya murieron. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice, al último me apareció a mí. Pero yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero tuvo su encuentro, ¿sí? Pablo fue un fariseo que Cristo cambió su vida y fue un vaso escogido, un vaso el cual se convirtió en el mayor evangelista de todos los tiempos. Hasta el día de hoy no hay un evangelista como lo fue Pablo. ¿Sí? Que la gran
mayoría de los escritos del Nuevo Testamento vienen de la pluma de Pablo. Él los escribió, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se valora la resurrección? Porque no han tenido ese encuentro personal con Dios. Ellos la tuvieron y cambió su vida, ¿sí? Otros, ¿por qué no valoran la resurrección? Porque no creen en esta gran verdad. Mira, versículo 12. Versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima. Pablo les está diciendo a los corintios, a ver, algunos de ustedes, dice, han escuchado o están diciendo que Cristo Jesús no resucitó. Entonces, si no resucitó, es en vano todo lo que estamos haciendo. Si Cristo no resucitó, es en vano el evangelio que se les está predicando, el evangelio que han creído. Su fe, dice, es vana. O sea, su fe es inútil. ¿Sí? Dice, su fe, entonces, de nada sirve. ¿Sí? Pero la gran verdad de todo este pasaje es, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, si Cristo no resucitó, como algunos han albergado esa idea, entonces siguen estando en sus pecados. Sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque la muerte y sacrificio de Cristo Jesús y posteriormente su resurrección vino a dejar satisfecho a Dios por el pecado de este mundo. Él dijo, amén, está hecho, ok, ya está pagado esa deuda que la humanidad tenía conmigo. Y es muy importante creer esta verdad, hermano. ¿Por qué? Porque para ser cristiano necesitas saber que Cristo Jesús hizo la obra completa. Y qué maravilloso es entenderlo, que no está en mis fuerzas, no está en lo que yo haga o deje de hacer mi salvación. La salvación de mi alma no está en mí el poder adquirirla o comprarla. La salvación de mi alma la compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. Esa es la gran evidencia y es lo que Pablo les está diciendo. Miren, entonces, pues si eso no es verdad, somos los más, los hombres que merecen toda la lástima del mundo porque estamos detrás de una mentira. Estamos detrás de una mentira, entonces si realmente no creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y aquí es donde muchos se atoran, es donde muchos les preguntas y a ver, hermano, vamos a platicar, sí, está bien. Oye, ¿y si Jesús viniera por ti hoy? ¿Qué pasaría contigo? Y ahí empiezan, creo que dudan. ¿Por qué? Es que me falta hacer esto, es que me falta hacer aquello, me falta restituir, es que, ¿sabes por qué?
Porque no te ha quedado bien claro, hermano, que no es por tus fuerzas. No está en ti la salvación. Si fuera por lo que haces o dejas de hacer tu salvación, híjole, hermano, ¿cuántos serían salvos? Yo creo que nadie alcanzaría la salvación por las fuerzas propias de cada uno de nosotros. Mas gracias a Dios damos que nosotros no tenemos en esto más que creer en aquel que murió por tus pecados. Sí, algunos no lo quieren reconocer o no alcanzan a mirar que esa obra está consumada. No alcanzan a mirar que lo único que tú tienes que hacer es creer, pero con esa fe que te lleve a obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, los mandamientos que Cristo Jesús ha dejado establecido. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. ¿Sí? Es que me falta hacer cosas, me falta ir a repartir café al general, me falta ir a hacer esto. Hermano, si fuera por obras, imagínate, aún los inconversos hacen mucho más obra que muchos que se dicen cristianos. ¿Es necesario hacerlo? Sí es necesario hacerlo, hermano. Pero dice la palabra de Dios que esas obras, Dios ya las ha trazado para que tú camines por ellas. ¿Sí? Cuando en su debido momento se te va a presentar la necesidad, oye, pues yo quiero ir, oye, yo quiero predicar, oye, yo quiero servir en esto, oye, pero en su debido momento. Pero lo primero es, conviértete a Cristo Jesús. Lo primero es, cree en la obra que Él ha hecho. Entonces no es por obras, hermano, ¿sí? Y algunos todavía pudieran refutar que algunos han resucitado. No nada más Cristo resucitó. Y si tú te vas a la Biblia, claro. A ver, vamos a ver. Alguien que resucitó en la Biblia. Lázaro, ¿verdad? El clásico, pues es Lázaro. Otro. La hija de la viuda de Naín. El hijo. La hija es de Jairo. Sí, son 3 ejemplos que vienen a través de la Escritura. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Ahora, la diferencia es esta. La diferencia es que ellos resucitaron de los muertos. Y Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, que es una diferencia, ¿sí? Entonces vemos por qué no se cree, porque muchos no creen que sus pecados hayan sido perdonados y quieren seguir cargándolos. Entonces dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, somos los más dignos de lástima. Pero Él mismo, fíjate, Él mismo da la respuesta en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos.
Entonces vemos que el apóstol Pablo dice, bueno, esto que te acabo de decir, que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de lástima, no te la creas. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, pero tiene un orden, dice. O sea, tiene un orden, no va a ser al ahí se va, no. Muchos no creen que todo tiene un orden. Ayer escuchaba a alguien, más bien algunos pastores, disertar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Y algunos de ellos decían que Cristo resucitó en domingo, ¿sí? Como la mayoría, el 95% se cree que resucitó el domingo, aunque la Escritura dice todo lo contrario, ¿sí? Lo importante de todo esto es que resucitó, pero ellos decían, es que cuando está hablando de 3 días, está diciendo un hebraísmo. Y eso no es cierto, hermanos. Es triste escuchar mentiras sobre las verdades que dice la Escritura. Ellos decían esto, es un hebraísmo. Él no estaba diciendo de 3 días, estaba hablando que pudiera ser que nada más estaba hablando de una fracción del día. Pero yo he encontrado en la Escritura que Dios es un Dios de orden. ¿Ustedes lo han encontrado? Dios es un Dios de orden. Y cuando manda a hacer el arca de Noé, le dice a Noé, mira, vas a hacer de esta medida. No le dice, hazla como tú quieras. Inclusive le dice, mira, aquí va a llevar una ventana. Aquí en las paredes vas a barnizarla, calefatearla de esta manera. O sea, todo escrito, todo un Dios de orden, ¿sí? Entonces no puede ser que esté hablando de 3 días de fracciones de día. No lo está diciendo. Y ellos decían esto, ¿no? Y toda la gente diciendo, pues amén, sí es cierto. ¿Por qué? Porque a mí la Escritura me dice otra cosa. Pero te decía, no nos vamos a meter en que se murió o en viernes y resucitó en domingo. Lo importante de todo es que murió y resucitó por ti. O no sé si por ti sí resucitó, por mí sí, hermano. Yo siempre les contesto cuando alguien duda, le digo, no sé si por ti murió porque lo estás dudando, pero por mí sí resucitó. Por mí sí murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y Pablo les está diciendo, miren, dejen de estar escuchando todas esas barbaridades porque hay muchos de ustedes que dudan, ¿sí? Dudan de que Cristo resucitó. Dice, y va a ser en un orden. Cristo, primero es Cristo, después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí hay, si nos podemos saber, bueno, Cristo ya resucitó. ¿Cuáles serían las primicias? Los muertos en Cristo, sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles, hermanos? Muchas dudas. Por ejemplo, algunos estudiosos de la Escritura dicen que las primicias fueron aquellos cuando Cristo resucita. Mateo 27, en el versículo 52, dice que cuando muere Cristo, surgen, muchos resucitan y algunos son vistos. ¿Quiénes eran esos muertos? Aquellos que murieron creyendo en Dios en el Antiguo Testamento. No había una resurrección todavía, pero esto no es una verdad al 100% que todos los grandes teólogos la tengan, pero es una idea, ¿sí?, de lo que se dice, que esas fueron las primicias.
Luego los que son de Cristo en su venida, cuando venga su segunda venida, y tú puedes creer o no en la segunda venida, y tú puedes creer en el rapto o no el rapto, y si es una sola, tú puedes creerlo. Creo que ya lo hemos estudiado esto, y yo les he dado mi punto de vista acerca de esto, pero lo importante es de que va a venir. No es si tú crees en la primera o en la segunda, lo importante es que va a venir, y lo importante es cómo la estamos esperando cada uno. Eso es lo importante, hermano, ¿sí? Entonces, cuando no hay completa seguridad de lo que se cree, de lo que viene escrito en la Biblia, por eso se duda, por eso no se valora el sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces dice, en su debido orden va a hacer esto, ¿sí? Luego el fin, dice, luego el fin. Y aquí otra vez, son textos oscuros que a muchos de una o de otra manera los creen. Sí, por ejemplo, ahí cuando dice luego el fin, muchos creen también, los grandes estudiosos de la Biblia, que está hablando de Apocalipsis 7, cuando la gran multitud aquella surge y le dicen, Señor, ¿quiénes son estos? ¿Sí? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Pero eso ya va a ser en la parte del fin, ¿sí? Bueno, entonces vemos que Pablo tenía muy en claro todo lo que estaba sucediendo y todo lo que iba a suceder. Él no dudaba, ¿sí? Él no dudaba de lo que iba a pasar. Vamos más adelante con este pasaje. El versículo 29. De otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate, ¿por qué no valoran el sacrificio de Jesús? Pablo lo está diciendo, porque no conocen a Dios. Muchos, tristemente, no conocen a Dios y dudaban. Este versículo 29 de los Corintios, primera de los Corintios 15, 29, es uno de los textos más oscuros de toda la palabra de Dios, que no se ponen de acuerdo los grandes estudiosos. Pero hay dos ideas claras que pudieran abrirnos un poquito más. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Una que pienso yo que Pablo se esforzaba en derribar, es que, bueno, si Cristo no resucitó, ¿por qué muchos se bautizan en su nombre entonces? ¿No? Si no se bautizó, si no resucitó, pues la mayoría de bautizos es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero la otra, que está más apegada a lo que se estaba viviendo en la iglesia de los Corintios en ese tiempo, era que algunos se bautizaban por aquellos que iban muriendo de su propia iglesia. Sí, se moría fulanito y el próximo que se bautizaba lo motivaban los líderes a que se bautizara en el nombre de aquella persona que faltaba. ¿Para qué? Para ir supliendo a esos miembros de la iglesia. Y otra más es de que cuando esto estaba pasando, muchos de los que se bautizaban eran torturados.
para tratar de cambiar la fe de aquellos, ¿sí? Pero al 100% de que podamos decir, esto es la verdad de este texto, no, hermanos. Es uno de los textos más oscuros que podemos encontrar en la Escritura, ¿sí? Pero fíjate también lo importante de esto. Dice, bueno, si todo esto pasa, entonces ¿por qué nos arriesgamos? O en otras palabras pudiera él decir, ¿por qué entonces nos limitamos? ¿Por qué entonces corremos peligros? Él pone como ejemplo lo que pasó en Éfeso. ¿Qué le sucedió en Éfeso? Lo persiguieron, sí, lo apedrearon. Está hablando de fieras, pero no está hablando de animales. Cuando está hablando de fieras se está refiriendo a personas feroces que lo estaban hostigando, que estaba sufriendo a través de esas personas. Entonces él dice, bueno, pero si todo esto no es verdad, ¿sí? Si todo esto que hemos pasado, ¿qué caso tendría? Dice que en Éfeso batallé contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, en otras palabras, dice, mejor disfrutemos de esta vida. Disfrutemos de este mundo. De todos modos, ¿de qué sirve abstenernos de hacer ciertas cosas? Porque a veces es cansado, ¿no? A veces es cansado. A lo mejor ahorita estuvieras en la playa, estuvieras disfrutando con tu familia y estás escuchando un sermón acerca de la palabra de Dios. Y dices, pues, ¿qué es más agradable? Pues para el que no conoce a Dios, pues es más agradable darle lo que quiere nuestro cuerpo, lo que quiere nuestra carne. Y lo que quiere nuestra carne no es lo que agrada a Dios. Entonces Pablo dice, pues entonces mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero enseguida también él mismo se contesta, dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? O sea, aquellas personas que te dicen, no, es que el ser cristiano es muy aburrido. No, es que los cristianos son bien aburridos. No, es que los cristianos todo te prohíben. ¿Sí? No te dejan hacer nada. Pues nada que te lleve a pecar contra Dios sí es contrario. Pero todo lo que agrade a Dios, y hay muchas maneras de agradar a Dios, hermano, eso es muy bueno, ¿sí? Pero ¿por qué no se hace? Porque no alcanzan a valorar la resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo sí lo hacía. No, dice, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice. Fíjate qué triste y qué fuertes palabras. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A los inconversos o a los que se decían cristianos? ¿Verdad? Y hoy en día sucede lo mismo, hermano. Hoy en día muchos llevan tiempo, llevan años congregándose en iglesias y no conocen a Dios. Es triste, pero es cierto. Y algunos todavía cuestionan lo que la Escritura dice, lo que la Escritura nos menciona. Como aquí Pablo dice en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en la gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hoy en día hay algunas dudas acerca de cómo el cristiano, el creyente, va a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia por segunda vez. Y algunos dicen, a ver, cuando tú platicas con alguien que no conoce de Dios y tú le hablas de que un día vamos a resucitar y vamos a reinar con Él, te dice, pero a ver, ¿cómo van a resucitar, por ejemplo, aquellos que fueron cremados? Aquellos que murieron en el mar y se los comieron los tiburones. Aquellos que murieron en un campo, en una selva y se los comieron los animales, ¿cómo van a resucitar? Eso es imposible. ¿Cuántos creen que es imposible esto, hermanos? No, qué bueno, todos creemos. ¿Cómo lo va a hacer? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Pero de que van a resucitar, hermanos, vamos a resucitar todos. Todos aquellos que murimos o que moriremos esperando a Cristo Jesús. De una o de otra manera, ¿cómo? No lo sé, hermanos. Si estuviera escrito, lo supiéramos. Pero no hay un texto que te diga, mira, ¿cómo se van a juntar las partículas del cuerpo humano cuando resucite? La carne ya va a estar toda descompuesta. Aquellos que murieron en un crematorio, las puras cenizas, y muchos las van a esparcir pero de que los va a resucitar, Dios los va a resucitar, hermano. ¿Sí? Deuteronomio 29 dice que lo que está escrito es para nosotros y lo que no, para Dios. Porque fíjate, estudiando este pasaje, este mensaje, me fui a los evangelios, a los 4 evangelios que hablan de la muerte y resurrección de Jesús, me fui a este pasaje, a otros pensadores, a otros pastores también que escuché dar una idea acerca de esto. Yo te pregunto ahorita, ¿cómo resucitó Cristo Jesús? Ajá, pero ¿de qué manera? O sea, porque cuando Dios le da vida a Adán, dice que sopla sobre su nariz, ¿sí? Y viene el Espíritu y le da vida. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? Un ángel le llamó. Cuando resucita a Lázaro, Cristo le llama, sal fuera. ¿Sí? Cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿qué hace? O sea, Jesús va y ora por él. ¿Sí? Lo mismo con la niña, la hija de Jairo. Y te das una idea de lo que pasó ahí. ¿Qué pasó en la resurrección de Jesús?
¿Por qué Dios no dejó establecido cómo resucitó? Porque lo importante es que resucitó, hermanos. ¿Cuándo resucitó? Dice la Escritura, que fueron a buscarlo el domingo en la mañana. ¿Pero realmente resucitó el domingo en la mañana? Otro texto dice, habiendo pues resucitado, el domingo en la mañana fueron a buscarlo. Pero, dice el texto, habiendo pues resucitado, o sea que ya había resucitado. Y así cosas, pero eso sí se puede comprobar. La resurrección de Cristo sí se puede comprobar yéndose a la palabra de Dios. Pero el momento histórico, el gran momento de cómo resucitó Cristo, yo no lo encuentro en la palabra. No hay una idea de cómo fue. ¿Sí? ¿O alguien tiene una idea? No lo dice, hermanos. Yo lo busqué a lo largo de la semana y no dice, no hay. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que resucitó. ¿O no? Eso es lo más importante, hermano. ¿Sí? Eso es lo importante. Y lo importante, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate con qué mensaje termina el apóstol Pablo este gran capítulo de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Y él primero empieza hablando, dando esa esperanza de que un día Jesús va a venir por su iglesia. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Cómo? No sabemos. Pero de que va a ser, de que va a venir, va a venir. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener esa confianza, esa fe puesta en este gran evento que ya sucedió, que acaba el mundo de festejarlo hoy en día, que lo festeja todo este día, muchos, ¿sí? Pero tú, ¿cómo lo vives? Dice el apóstol Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. O sea, estábamos antes, cierto, muertos en delitos y pecados. Pero Cristo muere y resucita y te da libertad. Te da esa gran libertad y ese poder para poder caminar en esta tierra, para poder estar esperando con fe y con confianza que lo que Dios dejó dicho se va a cumplir. ¿Sí? Más gracias sean dadas a Dios, dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es por lo que hagas o dejes de hacer. La victoria ya está al alcance tuyo, si tú lo quieres tomar.
Si tú quieres llegar a esa victoria final, tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo, que es el que te va a dar la victoria final. No es el predicador, no es el pastor, no es el evangelista, es Cristo Jesús el que murió por ti. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, da como terminado este capítulo con 3 exhortaciones para el creyente, para el cristiano. Y el primero dice, estad firmes. O sea, no dudes. Sí, van a venir luchas, van a venir pruebas, porque no creas que el ser cristiano todo es color de rosa. Ya todo te va a sonreír, ya todo se va a solucionar, tus problemas que vienes arrastrando o las consecuencias del pecado que practicabas, pues esas consecuencias a lo mejor las vamos a cargar toda la vida, ¿sí? Pero ahora es muy diferente. Ahora no caminas solo, ahora tienes a Cristo Jesús a tu lado. Ahora Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la lucha, en la prueba, en la tribulación. Ahí está Cristo. ¿Sí? Entonces dice, permanezcan firmes. No duden. No dudes, Cristo ya lo pagó, ya lo hizo por ti. No dudes. ¿Sí? Ya todo está pagado. ¿Sí? Y dice, y constantes. Que el motor de tu vida sea Cristo. Que seas constante, que estés firme y constante. No, hoy estás bien, hoy te sientes ya casi que te salen las alas. Y mañana ya estás en el suelo otra vez. Ya te apachurraron los problemas. Ya estás a punto de pecar. No, dice, sean constantes y también no estén arriba y abajo, ¿sí? Creciendo en la obra del Señor, siempre. Creciendo en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Cuál fue la principal obra que hiciste cuando conociste a Dios? Porque muchos dicen, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a salir a predicar, ¿A esa obra se estaba refiriendo? Yo cuando conocí a Dios, lo primero de la primera obra que hice fue escudriñar la Escritura y orar. Creciendo en la obra del Señor. ¿Sí? Escritura y oración, hermano. Ahí es donde vas a encontrar la fórmula para que vayas avanzando. Las obras, esas déjalas que Dios te las vaya mostrando por dónde vas a caminar. ¿Sí? La obra, o no le dice allá en Apocalipsis 3, cuando le dice, tengo contra ti algo a la iglesia, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y muchos, no, pues sí, entonces vamos a hacer esto, No, hermano, oración y lectura para que conozcamos a Dios, para que valoremos ese sacrificio y esa resurrección de Cristo Jesús por nosotros, ¿sí? Y eso, oración y lectura te va a traer amor y fe. Y conocimiento a que Dios te has acercado. Porque Pablo les decía, para vergüenza lo digo, muchos de ustedes no conocen a Dios. Esperemos que aquí no esté sucediendo eso, hermanos. Que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Meditemos un momento, hermano.
Padre amado, te damos muchas gracias. Porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Porque no siendo merecedores, Padre, tú nos acercaste al trono de la gracia. Y hoy podemos entrar con confianzas. Hoy podemos estar en tu presencia por fe, Señor. Y por fe creemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios, porque muchos de los aquí presentes, o la mayoría, sí valoran tu sacrificio. Sí valoran, Señor, tu muerte y tu resurrección, Padre. Ayúdanos a estar firmes, Padre, y constantes, y podamos crecer en tu obra, amado Dios. No para vanagloria de este lugar, ni para vanagloria de alguno de los hermanos, sino para honra y gloria de tu santo nombre, Señor, que te has dignado poner tus ojos en este lugar. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo y que le hayas dado vida nuevamente para alentar nuestra fe y nuestra confianza en que un día, así como resucitó Él, resucitaremos nosotros. Dejaremos esas tumbas vacías, Señor, porque esa es tu gran promesa y con ella caminamos a lo largo de nuestra vida, Padre. Bendito seas, Dios. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive, puedo vivir mañana, porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Ponte de pie, hermano, hermana, vamos a entonar esta alabanza. Dísela al Dios, dísela al Señor, a tu Salvador, si realmente crees que Él dejó su tumba. Y su tumba vacía es para probar que tú hoy tienes vida. Dios dio a su Hijo, Le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar.
Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Amén, Señor. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Bendito eres, Su tumba Dios. vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Que Sí, Señor. vive Gracias, Padre, porque no hay ese temor, no hay esa incertidumbre, Señor, porque sabemos que tú tienes en tus manos el futuro nuestro, Señor. Padre, y sea que vivamos o que muramos, somos de ti, Señor. Padre, gracias, Dios, gracias por esa gran promesa, gracias por esa tumba vacía, Señor. Padre, porque si hoy vienes o nos llamas a cuenta, Señor, estamos preparados para irnos contigo, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Padre. Gracias porque estos son los momentos, amado Dios, en que el mundo no entiende, Señor. No entiende toda tu obra redentora. No entiende todo tu amor, Señor. Padre, que tú sufriste, padeciste, Señor. Padre, y muchos te quieren seguir crucificando, amado Dios. Pero damos gracias porque tú moriste y resucitaste, Señor. Perfeccionaste esa obra en la cruz del Calvario, Señor. Y todo para que nosotros tengamos esa oportunidad. Padre, abre la mente de aquel que aún todavía no te conoce, Señor. De aquel que no ha tomado decisiones en su vida, Señor. De aquel que aún tiene dudas, Padre. Que hoy tú le aclares, tú profundices, tú grabes esta palabra, Señor, en aquellos que la escuchen, Señor. Aún aquellos que la van a escuchar por la grabación, Señor. Aún aquellos que a distancia, Señor, van a
escuchar esta prédica, que seas tú, amado Dios, brillándole en medio de esta grabación, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo te ruego, Señor, que vayas con cada uno de mis hermanos, hermanas a su hogar, Señor, y que a lo largo de esta semana, amado Dios, podamos estar firmes y constantes, creciendo en tu obra, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.